Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que en los últimos días nos han estado consultando y es sobre la propuesta que hizo Gobierno Nacional de acabar con los contratos de prestación de servicios en el sector público. ¿Y por qué es importante hacer algunas precisiones sobre esta propuesta? De igual manera, lo digo claramente, primero, pues no conocemos un proyecto de ley sobre esta propuesta, simplemente lo que hay es unos comunicados de prensa, sobre todo en la función pública, de lo que se está planteando. Y en segundo lugar, lo que queremos también aprovechar con este video es si es posible acabar con este tipo de contratación, con la legislación que tenemos vigente o no, o si es necesaria una nueva legislación. Entonces, para efectos de dar estas respuestas, sobre todo porque este tema lo hemos tocado en videos anteriores, sobre todo la primacía de la realidad, la prohibición de los contratación de servicios, digamos que no es un tema nuevo, pero sí quiero partir de este comunicado de prensa de la función pública del 18 de noviembre del 2022. En este comunicado de prensa, la función pública insiste en que uno de los aspectos muy importantes para este gobierno va a ser la formalización laboral y sobre todo acabar con los contratos de prestación de servicios, sobre todo porque plantean en este comunicado de prensa que inclusive durante esta vigencia 2022 se han suscrito aproximadamente 911,000 contratos de prestación de servicios. Y lo más probable es que esos 911,000 contratos de servicios, casi el 95% sea para actividades misionales en las entidades públicas. ¿Esto qué quiere decir? Que también la función pública está indicando que se está utilizando de manera abusiva y de manera excesiva la figura del contrato de prestación de servicios. Y también está planteando como una salida, digamos, transitoria o una salida, digamos, inicial, pues la creación de plantas temporales de cargos. Entonces, revisada esta propuesta, quiero hacer algunas precisiones de tipo jurídico. La primera, pues digamos que todos conocemos que en Colombia tenemos un principio que se llama la primacía de la realidad. ¿Qué indica este principio? Que prima la realidad sobre la forma. Entonces, vamos a colocar un ejemplo de la profesión que yo tengo, que es la profesión de abogado. Pues una cosa es que una entidad pública me diga, mire, Ricardo Barona, yo necesito que usted sea nuestro asesor jurídico. Pues en ese caso, uno puede hacer un corte de prestación de servicios para las asesorías jurídicas. Pero yo tengo mi oficina, yo a la institución voy de forma, digamos, ocasional, me envían los documentos vía correo electrónico, me hacen llamadas, respondo por correo electrónico. Lo que está claro es que hay un verdadero contrato de prestación de servicios. Pero se me dice, mire, Ricardo Barona, véngase para acá, para la institución. Viene todos los días, cumple horario, tiene jefe, me dan órdenes, me dan instrucciones. Pues lo que está claro es que esa figura que se habla de prestación de servicios, pues está convirtiendo en ilegal. ¿Por qué? Porque lo que es real es que ahí no hay un contrato de servicio, lo que es un contrato laboral disfrazado. Eso es bien importante. Y segundo punto, que es clave en este tema. Desde 1968, como el artículo primero del decreto ley 3074 de 1968, que modificó y adicionó el artículo segundo del decreto 2400 de 1968, desde 1968, lo quiero reiterar, están prohibidos los contratos de prestación de servicios para las actividades permanentes y para las actividades misionales. ¿Eso qué quiere decir? Que desde 1968 las entidades públicas no podrían suscribir contratos de prestación de servicios para actividades permanentes de la entidad ni para actividades misionales. Inclusive, esta norma fue revisada por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C614 del año 2009, que dijo que esta norma era exequible y que esa prohibición seguía vigente. Eso está claro. Esto sobre todo para las personas que debiendo ser empleadas públicas las nombran por contratos de prestación de servicios. Pero también no olvidemos que en las entidades públicas no solamente hay empleados públicos, hay también trabajadores oficiales. Y uno observa entidades públicas donde en vez de vincular a la gente por un contrato de trabajo,
lo que les hacen es contratos de prestación de servicios. Entonces usted, por ejemplo, en entidades públicas donde hay trabajadores oficiales que hacen inclusive actividades de servicios generales y en vez de hacerles un contrato de trabajo y que sean trabajadores oficiales, pues les hacen contratos de prestación de servicios. Es decir, pero ojo con esto, eso está prohibido. Entonces, primer aspecto y una conclusión que debemos sacar en este video. En el sector público están prohibidos los contratos de prestación de servicios para actividades permanentes y para actividades misionales. Eso quiere decir que si una entidad pública quisiera vincular a su personal, tendría la opción que es o vincularlos como empleados públicos o vincularlos como trabajadores oficiales, pero nunca vincularlos por contratos de prestación de servicios. Entonces, hecha esta claridad, también quiero hacer alguna precisión, sobre todo con el sector de la salud, que es donde, para ser francos, más contratos de servicios se ven. Sobre todo porque también ellos gozan de protecciones, como la Ley 1751 del año 2015, en su artículo 18, que expresamente se dice que el talento humano en salud, sea profesional o sea de la salud, debe estar vinculado con condiciones laborales justas, dignas, con estabilidad y con facilidades para incrementar sus conocimientos. Inclusive, esta norma fue revisada por la Corte Constitucional y dijo que sí, que se ajustaba a nuestra constitución política y a las normas internacionales. Es decir, en el sector de la salud, la ley estatutaria en salud también restringe estos contratos de servicios para el sector público. Y a su vez hay una norma especial que es el artículo 59 de la ley 1438 del año 2011. Esta ley permitía que las ESES, es decir, que las empresas del Estado contrataran con terceros por medio de contratos de prestación de servicios. Lo permitía expresamente, pero esa norma fue revisada por la Corte Constitucional y dijo que esa norma era exequible pero condicionada, y dijo que solamente podrían haber contratos de prestación de servicios cuando esto no se pudiera realizar con el personal de planta, cuando esto, digamos, requiriera conocimientos especializados, pero que en ningún caso se tratara de actividades permanentes o misión de la entidad. Entonces, dicho hasta aquí, lo que está claro es que en Colombia en la actualidad no se requiere una norma que prohíba los contratos de prestación de servicios en el sector público, porque están prohibidos desde 1968 y a lo largo de los años han salido normas y decisiones jurisprudenciales que así lo siguen ratificando. Sin embargo, como hay una realidad que es esa, que hay muchos contratos de servicios, pues también surgen nociones jurídicas con la normatividad actual. Una es las plantas globales de empleo, que fueron reguladas, sí, por el decreto 1800 del año 2019. Y estas plantas globales obviamente fueron adicionadas al decreto 83 del año 2015. ¿Y qué es importante de estas plantas globales de empleo? Que se le pidió al sector público que cada 2 años revisara si requería o no requería modificar su planta de empleos y que a su vez revisara qué tipos de contratos de servicios habían y qué cargos estaban vacantes. ¿Para qué? Para que la entidad pública se encargara de revisar su planta global, hacer los concursos respectivos y que las personas fueran vinculadas laboralmente. Eso es lo que dijo la ley o el decreto, perdón, el año 2019. Sin embargo, algo que también es muy importante aquí es que este mismo decreto restringió la aplicación de esta norma para las empresas de Estado mientras no tengan un régimen laboral especial las personas vinculadas con las empresas del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que las entidades públicas en la actualidad pueden revisar sus plantas de cargos y acabar los contratos de servicios, crear los cargos, hacer concursos y vincular a las personas. Sin embargo, en la actualidad, esa regla está restringida para las empresas del Estado, donde no se aplicará esto, mientras ellos no tengan un régimen laboral especial. Eso es bien importante. Pero a su vez, hay otra posibilidad, que son las plantas temporales de cargos, que están consagradas en la Ley 909 de 2004, donde se permite que una entidad pública pueda crear una planta temporal
para cumplir funciones que no se pueden adelantar, digamos, con el personal que se tiene por una duración determinada, por una sobrecarga de trabajo a las personas que están vinculadas actualmente, por labores de consultoría, de asesoría. Es decir, hoy en día es posible que una entidad pública pueda crear una planta temporal de cargos y que esa planta temporal de cargos obviamente debe cumplir con unos requisitos, sobre todo y es con quiénes se va a proveer esos cargos que se crean. Entonces, ahí debemos tener en cuenta lo que ha dicho la Corte Constitucional en la sentencia C-288 del año 2014. ¿Por qué? Porque pues a veces la gente dice, no, yo hoy estoy vinculado por un contrato de prestación de servicios, crean la planta de cargos y a mí automáticamente me nombran como un empleado temporal. Pero eso jurídicamente no es posible con la jurisprudencia actual de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque imaginémonos que la entidad pública cualquiera crea la planta de cargos. Tiene primero que acudir a una lista de elegibles que tiene la Comisión Nacional de Servicio Civil. Si en esa lista no hay personas para proveer esos cargos, ahí habrá que hacer inclusive unos concursos internos por parte de las entidades en las cuales, pues obviamente la meritocracia será importante y se tendrán en cuenta factores objetivos como el grado de estudio, la puntuación obtenida en IFE, SECAE, Saber Pro, sí, la experiencia que tenga en ese cargo específico, etcétera, etcétera. Es decir, que si una persona está vinculada por un contraprestador de servicios, la entidad pública crea el empleo temporal, pues no es que automáticamente vaya a estar ahí. Hay que hacer este procedimiento que les comentaba previamente y anteriormente. Y algo importante que es eso. Digamos que la persona es elegida o designada para ese empleo temporal, pues él va a recibir la misma remuneración que tenga el empleo público para el cual él está ocupando ese cargo. Y aquí los invito a que vean unos videos que ya hemos realizado sobre cuánto se puede ganar en una entidad del Estado estando vinculado laboralmente. Y esto porque es muy importante, porque hay personas que pueden estar recibiendo hoy en día por un contraprestador de servicios, por ejemplo, 5 millones o 10 millones de pesos. Pero eso no quiere decir que si lo nombran como empleado temporal, su salario va a ser el mismo, de 5 o 10 millones de pesos, y sobre eso le van a pagar salarios, seguros sociales, vacaciones, etcétera, etcétera. No, habrá que mirar para ese cargo cuál es el salario y de acuerdo a eso se pagará la respectiva remuneración. Entonces, quisimos presentar este video para efectos de hacer las siguientes claridades. La primera, en Colombia no es necesaria una reforma ni legislativa ni constitucional para acabar con los contratos de prestación de servicios en el sector público. Ya están prohibidos para actividades permanentes y misionales de manera perentoria por la legislación y así lo ha determinado también expresamente la Honorable Corte Constitucional. Segundo, las entidades públicas pueden crear plantas globales para acabar con la prestación de servicios, crear los cargos, hacer los concursos y que las personas se vinculen. Las únicas entidades que no podrán en la actualidad hacer ese trámite de plantas globales son las empresas del Estado mientras no tenga un régimen laboral especial. Sin embargo, esto pues, como es por un decreto, también puede ser modificado por otro decreto y que las ESES puedan también hacer plantas globales sin que tengan ese régimen laboral especial. Tercer punto, y que también es muy importante, también pueden crearse plantas temporales de cargos para que sean ocupadas por personas que ya no tengan contratación de servicios, sino que tengan un empleo con sus salarios, prestaciones, seguridad social, etcétera, etcétera. Cuarto, que es muy importante, venga, yo estoy vinculado por prestación de servicios, abre una planta de cargos, me vincula automáticamente a esa planta de cargos temporal. La respuesta es no. Habrá que hacer una búsqueda de lista de elegibles. Si no hay personas, habrá que hacer unos trámites internos, un curso interno para que las personas que ganen los concursos, pues obviamente sean las que sean asignadas a eso. Pero en el concurso participará cualquier persona. Y finalmente, algo que también es muy importante, que las entidades de control de verdad supervisen y vigilen este tipo de contratos, porque no es posible que no haya ninguna sanción por parte de la Procuraduría de la Nación contra los directores de entidades públicas que sostienen y realizan en la actualidad este tipo de contratos y que no pase nada, que se presenten las denuncias y no vayan las respectivas sanciones.
De esta manera, quisimos presentar este video. Como les digo, suscríbanse a nuestro canal, síganos escribiendo, síganos preguntando por temas para poder hacer este y muchos más videos. Un abrazo para todos y para todas.